Buenas tardes, alumnos, alumnas. Vamos a iniciar la clase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. A ver, de una vez quiero darle los temas para las exposiciones. A ver, tomen nota. Está la delegada. La delegada, ¿encuentra? Delegado o delegado, ¿no? Delegado, ¿no? A ver. El delegado, profesor, el Coca. compañero no se encuentra. Coca, ya me acordé. Ya, pero Vega, tú puedes anota los temas. Todos deben anotar los temas. Ya, profesor, vamos a exponer, ¿verdad? Ya, Disculpe, ¿nosotros vamos a escoger nuestro grupo o usted nos va a dar? No, el grupo ya, con el mismo grupo van a trabajar, pues, lo mismo que el anterior. Solo que le voy a dar los temas. ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo con sus grupos? No. ¿No? Deberían trabajar porque yo tengo en cuenta que son 4 grupos en total. ¿Ya? A ver, le voy a dejar los temas. Anoten. ya, profesor. Ya. El primer Despacito, tema profesor. es... Ya, anoten. 1. Práctica de laboratorio. 2 puntos. Reconocimiento de los carbohidratos. Reconocimiento de los carbohidratos. Esto van a buscar las prácticas de laboratorio, cómo se reconoce los carbohidratos. Es decir, cómo se reconocen con reactivos, ¿no? Con reactivos. Cómo se reconocen los monosacáridos, cómo se reconocen los disacáridos, polisacáridos. De eso se trata. Ustedes aparte pueden hacer ¿cómo le puedo hacer? Su PowerPoint, sus vistas, sus diapositivas. Así cortas nomás, ¿no? Y también pueden poner un video, pues, de cómo se realiza el reconocimiento, las prácticas en el laboratorio. Eso pueden hacer. Ya, ese primer grupo. Segundo grupo, práctica de laboratorio. Reconocimiento de lípidos o grasas. Eso también, con reactivos, hay unas técnicas, eso buscan. Cómo se determina, cómo se hallan los resultados mediante coloraciones, algo así, ¿no? O algunos Profesor, procedimientos que hay. Sí, reconocimiento de lípidos y grasas. o grasas, es lo mismo. Ya, profesor. Ya, 3. Reconocimiento. También es práctica de laboratorio, reconocimiento de aminoácidos y proteínas. Ahí también se utilizan reactivos. ¿Qué reactivos se utiliza y qué coloraciones nos dan? Y qué resultados tenemos ahí para las proteínas y para los aminoácidos también. Ya. Y el cuarto es explicar la glucólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea.
Ya, ahí están los 4 grupos. Ustedes se reparten ahí, pueden, con tal que tengan los 4 grupos sus temas. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, ¿puede dictar el tema 1 y el tema 2 si no es tanta molestia? A ver, el tema 1 es práctica de laboratorio. Dos puntos, reconocimiento de los carbohidratos. Reconocimiento de los carbohidratos. Ya. 2. Práctica de laboratorio. Reconocimiento de los lípidos o grasas. Ahí se puede hacer pruebas pues, en ambas, en las que están ahí, de carbohidratos, lípidos, proteínas. Se hacen reconocimientos con ciertos procedimientos o también puede ser con reactivos, ¿no? Ciertos reactivos también se usan. Se hacen unas reacciones, nos da una coloración en los tubos de prueba. Ustedes no han hecho los reactivos Felin A, Felin B. ¿No han hecho eso? Reconocimiento de los almidones, ¿no han hecho? Sí, yo sí he hecho, profesor. Sí hemos hecho, Han hecho, creo. ¿no? Sí, más o menos para que recuerden, ¿no? Profesor, una pregunta. En el número 2, Sí, donde es práctica de laboratorio, reconocimiento de lípidos y grasas, nosotros mismos vamos a hacer un experimento ahí, así lo grabamos sí, y así. lo hacen en una diapositiva, pues. Y luego pueden pasar de un video, pues. Pueden encontrar videos también. Ah, ya, profesor. ¿Me entiende? Videos cortitos pueden haber, cortos. O como ustedes son pocos, ustedes son 4. Profesor, disculpe, el video cortito que usted dice lo podemos buscar en YouTube, ¿verdad? Claro, ahí se encuentra en YouTube, pues. Ah, ya, En ya, YouTube profesor. encuentran, sí. Ahí encuentran. Profesor, el tema 4 que dice explicar la glucólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea, solamente vamos a explicar Sí, con ahí. prácticas. No es como los otros 3 temas que es No, no. práctica de laboratorio, ¿no? No, ahí explican, Ah, y ahí sustentan, solamente explicar. sí, arman cuadros, un cuadro del ciclo, un cuadro de la glucólisis, otro cuadro del ciclo de la urea, y también hacen sus balances, pues, más que todo en el balance sería en la glucólisis y ¿cómo se llama? El balance energético. En el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs se tiene al final, no? O sea, una glucosa, ¿cuántos ATP rinde? O un piruvato, ¿cuántos ATP rinde? O toda una vuelta del ciclo de Krebs también, ¿cuánto rinde? ¿Cuántos ATPs? Eso tienen que demostrar. Profesor, ¿y el orden de la exposición va a ser el mismo orden de los temas o cómo va a ser? Sí, tal como está, pa, Ah, ya. en ese orden. ¿Ya? Entonces ya tienen trabajo ahí para avanzar. Ya. Creo que ahí está claro, ¿no? Ahí tienen para los 4 grupos. Como ustedes son pocos. Ya, el día de hoy vamos a ver sobre el metabolismo de las proteínas o de las sustancias nitrogenadas en este caso, ¿no? Estaríamos hablando de las proteínas, los aminoácidos y los péptidos, las proteínas. Ahí hay que tener en cuenta el nitrógeno, ¿no? Es decir, las proteínas están formadas por aminoácidos, péptidos, y todos ellos tienen nitrógeno. Donde está el nitrógeno en el grupo amina. Y ese nitrógeno, ¿cómo se metaboliza, ¿no? ¿Cómo pasa a formar una serie de otros aminoácidos o otros compuestos
y luego cómo se excreta, ¿no? O también cómo se puede sintetizar, cómo se sintetizan las proteínas, cómo se sintetizan los aminoácidos y cómo se degradan también y cómo se eliminan, ¿no? Del cuerpo. Eso vamos a ver antes. Metabolismo de las proteínas. Entendemos que las proteínas están en los alimentos, ¿no? En la carne, huevos, pescados, en las menestras y otros productos alimenticios que tienen proteínas. Ya ustedes conocen la estructura de las proteínas, ¿no? La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso ya lo saben, lo han visto, lo hemos visto la pasada. ¿Qué más? Sus características, sus funciones de la proteína también. Tienen ciertas funciones, ¿no? Función estructural, funciones de hormonas, pueden conformar hormonas. ¿Qué más? Función de enzimas y otras funciones que realiza, estructurales también, ¿no? Las proteínas. ¿Qué más vimos la vez pasada? Cómo se degradan también las proteínas, ¿no? Cómo se desintegran. ¿Por qué factores? Hablamos por la temperatura, el calor, lo desintegra, los ácidos, el pH también puede intervenir. De repente unas soluciones salinas, unas soluciones muy altas en salinidad, también lo puede degradar, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos visto. A ver, también hablamos de los aminoácidos no esenciales y los aminoácidos esenciales, ¿no? Los no esenciales se sintetizan a partir de los esenciales. Es decir, los esenciales deben ingresar con la dieta, ¿no? Sí o sí, con la dieta alimenticia debe ingresar al organismo estas porque el organismo no lo sintetiza. ¿Quiénes lo sintetizan? Los vegetales, ¿no? Y nosotros consumimos esta de acá, las esenciales, y a partir de los esenciales se van a formar o se van a sintetizar dentro de nuestro cuerpo, dentro del organismo de los animales. Eso también ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Aclaramos. Ahora, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo viene a ser una serie de reacciones que se dan dentro del organismo, ¿no? Tanto para los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, están en constante variación, en constante cambio. Es decir, hay síntesis, se van a sintetizar cada vez moléculas pequeñas, se van a ir agregando, y van a formar polímeros más grandes. Eso se llama sintetizar sustancias, ¿no? Moléculas. Pero también se desintegran, ¿no? Se pueden desintegrar las moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Y todos esos cambios que se viene dando, esas reacciones químicas, bioquímicas que se dan en el interior del cuerpo o en las células, a eso se llama metabolismo. Entonces, el metabolismo está conformado por anabolismo y catabolismo, dijimos, ¿no? Anabolismo significa síntesis. Síntesis o formación de moléculas cada vez más grandes, ¿no? Y catabolismo sería lo contrario, cuando se desintegran las moléculas o se rompen los enlaces y van a formar cada vez moléculas más pequeñas. Eso se llama metabolismo. Ahora, cuando hablamos del metabolismo de las proteínas, este metabolismo para la formación o la síntesis de proteínas, ¿dónde va a ocurrir? ¿Dónde ocurre la síntesis de proteínas o la formación de proteínas? ¿No recuerdan? ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿Citoplasma? Ya, pero hay una organela.
¿Ribosomas? En los ribosomas. Claro, aquí en el retículo endoplasmático rugoso, aquí ustedes ven ribosomas. Estos son granulitos, ¿no? Y esos son ribosomas que están ahí, se sintetizan la proteína. Pero también hay ribosomas en el citoplasma, como dicen ustedes, ¿no? En el citoplasma también hay ribosomas. Pero para iniciar la síntesis de la proteína se inicia en el interior primeramente del núcleo. Y ahí participa el ADN y el ARN también, ¿no? Eso lo vamos a ver después. A ver, el metabolismo de los aminoácidos. Ustedes saben que el aminoácido está formado por los grupos funcionales. ¿Cuáles son? El carboxilo, COH, que es un ácido. El amino, el grupo amino, que viene a ser la base. Después tiene un H y tiene una R. Eso viene a ser el R, viene a ser una cadena, ¿no? Una cadena cualquiera que va a dar la estructura de todo el aminoácido. Bueno, el aminoácido puede desintegrarse, puede formar amoníaco, amonio, y al final puede entrar al ciclo de la urea. Y aquí se obtiene la urea, y la urea tiene nitrógeno, y ese nitrógeno es llevado por la orina. Por la orina y se elimina, ¿no? Por la orina. Por otro lado, acá dice el esqueleto carbónico, se refiere a la formación de los carbonos de los aminoácidos. Esto se puede terminarse en CO2, puede formarse glucosa, puede formarse acetilcoenzima A, o también puede formar otros compuestos como le llaman cuerpos cetónicos acá, ¿no? Cuerpos cetónicos. Esto es en general, ¿no? En general. A ver, los aminoácidos son absorbidos por la sangre, ¿no? Son llevados del intestino delgado, llevan a la sangre y son fuentes de nitrógeno, ¿no? Gran cantidad de nitrógeno que son muy importantes para la vida. Sirven para sintetizar las proteínas de los tejidos y reemplazar, pues, los tejidos que se degradan, ¿no? Tejidos que ya envejecen, hay que reemplazarlo. Y eso constantemente viene ocurriendo, pues, en nuestro organismo, ¿no? Ahora, se necesitan ciertas cantidades de proteínas. ¿Para qué? Para el crecimiento rápido. En el caso de los niños, están en crecimiento, ¿no? Entonces, se necesitan más proteínas. También para las quemaduras, por donde hay hemorragias, infecciones. Entonces, se necesita mayor cantidad de proteínas. Y las proteínas también hemos dicho que pueden formar enzimas, pueden formar hormonas, anticuerpos y otros compuestos como los ácidos nucleicos, que son el ADN, ARN, y el grupo hemo, que está en la sangre, la hemoglobina también, ¿no? Ahora, ¿cómo se sintetizan los aminoácidos? ¿A partir de qué? Aquí hay ciertos grupos intermediarios, ciertos compuestos intermediarios que ustedes han visto. Esto puede estar en la glucólisis, puede estar, sí, pues en la glucólisis, el piruvato, puede estar el acetoglutarato, oxalacetato. Ustedes han visto también en el ciclo de Krebs, ¿no? A partir de ahí se pueden formar estos aminoácidos. Por ejemplo, del alfa-cetoglutarato se puede formar el glutamato, de ahí la glutamina, prolina, arginina, ¿no? Y así, del aspartato se puede formar la asparragina, metionina, treonina, lisina, isoleucina. Del piruvato, la alanina, valina, leucina, ¿no? Y así, se pueden ir formando a partir de estos compuestos, se pueden obtener o se pueden sintetizar los aminoácidos.
Aquí igual, se viene de la ribosa 5-fosfato, de ahí se puede obtener también la histidina, ¿no? Del piruvato más glutamato, la unión de estos puede formar alanina más alfa-cetoglutarato también, ¿no? Y acá el aspartato, igual la asparagina también se puede obtener a partir del aspartato, más el amonio, más energía ATP, y se puede obtener asparraginas. Acá igual de la fenilalanina a tirosina. Aquí hay un cuadro general para la biosíntesis de los aminoácidos. Yo decía, esto es la glucólisis, ¿no? De la glucólisis tiene una serie de procedimientos acá, hasta llegar a piruvato, acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede formar el ciclo de Krebs. Y de acá del ciclo de Krebs puede pasar a formar el ciclo de la urea. Pero en todos estos compuestos que le he mencionado anteriormente, se pueden formar todos los otros aminoácidos que están acá. Por ejemplo, a partir del glicerato, a partir de 3-fosfatoglicerato, 3-fosfoglicerato, se puede formar la serina, treonina, metionina, la cisteína, todos estos compuestos, ¿no? Además también la glicina. A partir del piruvato puede formar la alanina. De acá del acetilcoenzima A puede formar el aspartato, el glutamato, glutamina, hasta la prolina, y también puede formar la asparagina, ¿no? Y así del ciclo de la urea puede formar la arginina. Por acá del gliceraldo 3-fosfato puede formarse también todos estos otros compuestos, ¿no? Es decir, es una serie de reacciones que se dan para formar los aminoácidos. Ahora, para la síntesis de proteínas, hay que tener en cuenta, esto es bien complejo, ¿no? ¿Dónde se sintetiza la proteína? La proteína se sintetiza en el núcleo. Pero en el núcleo ahí está el ADN y el ARN. Se requiere del ADN, ARN, y ellos ¿qué tienen? Tienen los tripletes. Le llaman tripletes a los nucleótidos que están presentes ahí. Ahora, los nucleótidos tienen nucleótidos, 3 nucleótidos van a dar el codones, y también va a haber anticodones. Pero ahorita no me van a entender, ¿no? Ahora, la transcripción ocurre en el núcleo. Luego del núcleo salen al citoplasma, y ahí se va a dar la traducción en los ribosomas. Ahora, también necesitamos ahí el ribosoma, el ácido ribonucleico, ¿no? Ahora, el ácido ribonucleico también se requiere ahí el ácido ribonucleico mensajero, el ácido ribonucleico de transferencia, y también hay otro ácido ribonucleico ribosomal. Y todo eso se requiere también para la síntesis de las proteínas. A ver, para ver eso, vamos a ver en el esquema. Pero antes, aquí están las bases nitrogenadas, como la adenina, uracilo, citosina y guanina. No sé si ustedes la han visto estos. ¿Conocen? Estos son los nucleótidos del ARN. Adenina, uracilo, citosina y guanina. Y ese del ARN. Y del ADN también tiene adenina, tiene citosina, guanina, y en lugar de uracilo acá tiene la timina. Eso lo hace cambiar, ¿no? Eso lo hace diferenciar el ADN del ARN. ¿Ya? El uracilo es del ARN,
y la timina, en cambio, sería del ADN, ¿no? Esto vamos a verlo varias veces. Aquí, por ejemplo, aquí hay un complejo para sintetizar las proteínas. Primeramente sintetiza los aminoácidos, ¿no? Y el grupo de aminoácidos, y de ahí se va formando cadenas, como ven acá, cadenas, y eso ya va a ser un péptido, un polipéptido o proteínas. A ver, esto viene a ser el ARN mensajero. El ARN mensajero acá tienen los nucleótidos. Ustedes observan acá, adenina, uracilo y guanina. A estos tres, este triplete se le llama codón. Codón, ¿ya? Ahora, por acá tenemos el ARN, todo este es el ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia tiene su apareamiento, porque el adenina se va a unir con el uracilo, y el uracilo con la adenina y la guanina con la citosina. Esto siempre va a ser permanente, ¿no? Ya, acá hemos dicho es el codón, este triplete es el codón, y el triplete de acá del ARN de transferencia se llama anticodón. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y esto viene a ser el ribosoma. Todo en la parte amarillita es el ribosoma. Es decir, cada triplete acá, cuando se aparean, cuando se unen esto de acá, el codón con anticodón, ¿qué va a formar? Va a formar un aminoácido específico. Es decir, aquí estaría formando la metionina. La metionina es el primer aminoácido que sale en todas las proteínas, dice. Luego vienen todas las otras. Es decir, ya se viene formando cadenas y cadenas hasta formar proteínas. Ya, esto más o menos me han entendido. El ARN mensajero, aquí tiene los nucleótidos, adenina, uracilo, guanina, uracilo, adenina y guanino. Estos se unen. Cada uno tiene su par, ¿no? Y al tener esto, se va a sintetizar el aminoácido, la metionina. ¿Pero dónde? En los ribosomas. A ver, aquí hay un esquema que nos puede detallar mejor. Ya, aquí tenemos la adenina, cómo es una molécula de adenina, cómo es la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Estas son las bases nitrogenadas. Ahora, yo le digo que este es el ARN, esta es la molécula, una porción de ARN, y esta es una porción de ADN. Entonces, aquí tiene sus nucleótidos del ARN, tiene uracilo, tiene la adenina, tiene guanina y tiene la citosina. Acá también tiene la citosina, igual, el ADN, guanina, adenina, pero aquí cambia. En lugar de uracilo, acá tiene la timina, la timina. Esa es la diferencia que hay entre ambos. Y estos son los azúcares. Los azúcares también sirven para formar los nucleótidos. La desoxirribosa, esta es una pentosa. Esta también es una pentosa, porque tienen 5 carbonos. Son azúcares. Esto sería el azúcar del ácido desoxirribonucleico, por eso viene el nombre de desoxirribosa, ¿no? Y esto será del ARN, del ácido ribonucleico, ¿no? De la ribosa. ¿Qué más? Aquí está el esquema para explicarle cómo se sintetiza la proteína, ¿sí? A ver, este rojo de acá, estas hebras rojas, es el ADN. El ADN. ¿Qué hace acá el ADN? En esta parte se ensancha, se abre,
pero para que actúe esto, se active, tiene que haber una enzima llamada RNA polimerasa. Y entonces, por aquí pasa una hebra de RNA mensajero, es el RNA mensajero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí este RNA mensajero con los nucleótidos, por decir, citosina, guanina, uracilo, se va a unir con con el DNA que está acá. Entonces, esto lo extrae, pero ¿esto dónde ocurre? Esto ocurre dentro del núcleo celular. Entonces, este RNA mensajero, una vez que ha hecho las copias internamente acá del ADN, saca una porción de estos tripletes que le llama de nucleócidos, y sale, este RNA mensajero sale al citoplasma. Toda esta parte ya es el citoplasma. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Este RNA mensajero se va trasladando así. Aquí ya tiene todos los nucleótidos. Acá tendrá adenina, guanina, uracilo, algo así, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá? Por otro lado, aquí tenemos el RNA de transferencia. Y este es el mensajero. Ahora, en transferencia, ¿qué trae? Trae los aminoácidos. Y también tiene su anticodón. Este anticodón llega acá, justo se va a unir con los, por decir, adenina, guanina, citosina, y con su complemento acá de este triplete se van a parear acá. Una vez que se parean ahí, entonces pasa a la otra parte, pero por acá viene el RNA de ribosomal. Y entonces aquí también actúa una enzima, ¿no? Y entonces aquí se une. A este proceso se llama traducción. Al unirse, ya estaría formando acá. Esto viene a ser ya los aminoácidos. Por decir, aquí puede haber adenina, guanina, citosina, y acá lo contrario, ¿no? Lo que se requiere, se necesita. Y una vez que se han formado esto de acá, ya trae exactamente qué tipo de aminoácido se va a integrar acá. Luego así sucesivamente viene una serie de RNA de transferencia, viene trayendo cada vez un aminoácido específico. Y de esa manera se va formando la cadena de polipéptidos, péptidos, y al final será una proteína. Aquí está. Esto viene a ser el RNA mensajero. Aquí está la adenina, uracilo, guanina, ¿no es cierto? Y también le decía que venía el RNA de transferencia trayendo el uracilo, porque el uracilo con la adenina justo se unen, ¿no? Adenina con uracilo sí se unen. Y citosina con guanina se unen. Entonces forman este triplete, sale exactamente. Esto se da para cada tipo de aminoácido. Y aquí se podrá formar otros tripletes y saldrá pues serina, triptófano, glicina. O sea, cada uno de estos tiene sus codones, anticodones específicos para formar sus aminoácidos. Por ejemplo, acá viene uracilo, citosina, uracilo. Es posible que se forme con adenina, guanina, adenina, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser su aminoácido específico? La arginina, ¿no? Así sucesivamente va formando una serie de cadenas mediante enlaces peptídicos. Eso también ya lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Cómo se realiza el enlace peptídico y para formar ya las proteínas. O sea, este es un sistema, este es un procedimiento, un proceso
bastante complejo. Es lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, de esa manera es que se forman las proteínas, se sintetizan las proteínas. Aquí estaría en las proteínas en, ¿cómo le llama? En la estructura primaria, nada más, ¿no? Y luego esto comienza a enrollarse ya para obtener la estructura secundaria, terciaria y la cuaternaria. Ahora, vamos a ver cómo se elimina el nitrógeno por la orina en forma de urea. A ver, cuando hablamos de las proteínas, las sustancias, los aminoácidos, se encuentran en los músculos, ¿no? En los músculos, y de ahí se pueden convertir en alanina. Estos son aminoácidos. La glutamina también se puede formar, pero ¿dónde? En el hígado. Esto puede ocurrir en el hígado. Y se puede formar glutamato también, pero a partir de acá se pueden formar compuestos bastante tóxicos. Esto viene a ser el amonio. El amonio, NH4, y al final este amonio va a ir también hasta los riñones. A los riñones, y luego se va a eliminar por la vejiga, la uretra y por la orina, ¿no? Ahí se elimina ya la urea. La urea contiene nitrógeno. Aquí hablamos del ciclo de la urea, por ejemplo, aquí tiene la urea. Todo esto ocurre en el hígado, ¿no? La urea. Aquí, primero, el amoníaco del aspartato, el amoníaco con el CO2 se requiere para formar la urea, ¿no? Entonces, esta urea puede ser llevada del hígado, puede llevar hacia los riñones, ¿no? Y se lleva a los riñones, y aquí en los riñones ya se va a eliminar por la orina. Se excreta de esa manera la urea. A ver, el ciclo de la urea, el amoníaco producido constantemente por los tejidos transformados en glutamato, glutamina y finalmente en la urea, dice, ¿no? Estas sustancias son bastante
Profesor, creo que su micrófono está apagado. Profesor, no se le escucha. Aló, chicas, nos habíamos salido. Sí, profesor, no se le escuchaba. ¿Qué tiempo? Ya, Varios minutos, profesor. se cortó, creo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, vamos a ver los videos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Mm,
A ver, la síntesis de proteínas. Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido Profesor, en no está 23 pares de presentando. cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. A ver, no te escucho. ¿Qué me ha dicho? No está presentando. Ah, no está presentando. Uy, vamos a ver, ¿ya? Bueno, nos hemos salido, seguro. A ver. Debe salir. Ya, ahora sí. Sí, profesor. Sí, profesor. No había me había salido. Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero. Y este proceso es llamado transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas, y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código en el ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3, y a medida que se lee cada triplete, un ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para formar una proteína. Bien, chicos, ahí han visto la síntesis de la proteína que se da dentro del núcleo con el RNA mensajero, ¿no? Luego sale al citoplasma, en el citoplasma ya se da la transcripción y ahí se dan los tripletes, se unen y van a formar las cadenas formadas por aminoácidos. Y de esa manera obtenemos las proteínas. Pero esto vamos a seguir practicándolo. Yo creo que de repente no lo han entendido muy bien esta parte, ¿no? A ver, vamos a ver el ciclo de la urea.
El ciclo de la urea, también conocido como el ciclo de la ornitina, es un proceso metabólico a través del cual el amonio, producido durante el catabolismo de los aminoácidos, es transformado en un producto de excreción y eliminado del cuerpo por la orina en forma de urea. Los seres humanos, así como muchos otros animales terrestres, emplean parte de la energía de la que disponen para catabolizar aminoácidos, es decir, para degradarlos en partes más pequeñas y obtener de estas más energía o moléculas para la construcción de nuevos compuestos utilizables por sus células. Generalmente, los principales sustratos para tal fin provienen del reciclaje de las proteínas celulares que son degradadas, de la degradación intestinal de las proteínas ingeridas con los alimentos y del metabolismo de las proteínas corporales, producto del ayuno o de alguna condición patológica. El primer paso para la degradación de un aminoácido consiste en la separación de sus grupos amino del resto del esqueleto carbonado. Y, en muchos casos, estos grupos aminos son transferidos a una molécula de acetoglutarato para formar glutamato por medio de una reacción de transaminación. En los mamíferos, el glutamato es transportado hacia las mitocondrias de las células hepáticas, donde una enzima llamada glutamato deshidrogenasa libera los grupos amino provenientes de las reacciones de transaminación anteriores en forma de iones amonio. En algunos tejidos no se forma glutamato, sino que los grupos amino son transportados como el grupo amida de la glutamina o como el grupo amino de la alanina, cuyos productos de desaminación cumplen diversos propósitos energéticos. Los iones amonio pueden ser empleados para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros compuestos nitrogenados o pueden ser excretados del cuerpo de distintas maneras. De acuerdo con la forma que tienen de eliminar los grupos amino antes mencionados, los animales se pueden clasificar como amoniotélicos, los que los excretan directamente como amoníaco, generalmente especies acuáticas; ureotélicos, los que los excretan como urea, muchos animales terrestres; uricotélicos, los que los excretan en forma de ácido úrico, aves y reptiles. El ciclo de la urea, entonces, es el que llevan a cabo las células hepáticas de los animales ureotélicos, por medio del cual el amonio es convertido en urea dentro de las mitocondrias. Enzimas que intervienen en el ciclo de la urea. Las enzimas que participan en la fijación del amonio en urea son las siguientes: carbamoil fosfato sintetasa primero, que participa en la síntesis de carbamoil fosfato a partir de iones bicarbonato y amonio; ornitina transcarbamilasa, que cataliza la transferencia del grupo carbamoil desde el carbamoil fosfato hacia la ornitina, formando citrulina; argininosucinato sintetasa, que cataliza la condensación de la citrulina con una molécula de aspartato, formando argininosucinato; argininosucinato liasa o argininosucinasa, esencial para el corte del argininosucinato en arginina y fumarato; arginasa, capaz de convertir la arginina en urea y ornitina. Etapas del ciclo de la urea. El ciclo de la urea, descubierto por Hans Krebs y Kurt Hemsley en 1932, ocurre en las células hepáticas, pues el hígado es el órgano hacia el cual se canalizan todos los iones amonio producidos en los distintos tejidos corporales. Luego de que la urea es producida a partir del amonio, esta es transportada por el torrente sanguíneo hacia los riñones, donde es expulsada junto con la orina como material de desecho. El ciclo consiste en 5 pasos enzimáticos, 2 de los cuales ocurren en las mitocondrias de las células hepáticas y 3 que finalizan en el citosol. Primera etapa: paso de cebado. Lo primero que debe ocurrir para que pueda iniciarse el ciclo de la urea es el transporte de los iones amonio hacia el hígado.
hacia la matriz mitocondrial de los hepatócitos. Los iones amonio pueden derivar de moléculas transportadoras como el glutamato. Pueden provenir de la oxidación intestinal de aminoácidos, mediada por bacterias intestinales, o de la degradación muscular de algunas proteínas corporales. No obstante, sea cual sea su fuente, los iones amonio que son producidos en las mitocondrias de los hepatócitos son convertidos rápidamente en carbamoil fosfato en una reacción ATP dependiente, al conjugarse con los iones bicarbonato, producidos durante la respiración mitocondrial. Esta reacción de cebado o activación, es catalizada por la enzima carbamoil fosfato sintetasa primero y requiere el consumo de 2 moléculas de ATP, como sigue: iones amonio más iones bicarbonato más 2 ATP, carbamoil fosfato más 2 ATP más PI. Segunda etapa: introducción del primer átomo de nitrógeno. El carbamoil fosfato funciona como donador de grupo carbamoil activado y participa en la segunda reacción del ciclo de la urea, la cual consiste en la donación o entrega de su grupo carbamoil o la ornitina, con lo que se produce un nuevo compuesto denominado citrulina. 1. Ornitina más carbamoil fosfato, citrulina más PI. Esta reacción es catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa. Se libera una molécula de fosfato inorgánico y el producto resultante, la citrulina, es enviada desde la matriz mitocondrial hacia el citosol. La citrulina muchas veces es señalada en los textos científicos como carbamoil ornitina, para hacer énfasis en el hecho de que la ornitina, un tipo de aminoácido dibásico, la molécula en cuya estructura básica se transportan los átomos de nitrógeno que son eliminados a través del ciclo de la urea. Tercera etapa: introducción del segundo átomo de nitrógeno. Un segundo átomo de nitrógeno entra al ciclo de la urea a partir del aspartato, que es generado en la mitocondria por transaminación y es transportado hacia el espacio citoplasmático. La reacción se da gracias a la condensación entre el grupo amino del aspartato y el grupo carbonilo de la citrulina. En este paso se forma en el citosol el argininosucinato y la reacción es catalizada por la enzima argininosucinato sintetasa. En este proceso se emplea otra molécula de ATP y la misma ocurre a través de un intermediario conocido como citrulil AMP. 2A, citrulina más ATP. Citrulil AMP más PPI, pirofosfato. 2B, citrulil menos AMP más aspartato, argininosucinato más AMP. 3. Argininosucinato, fumarato más arginina. En algunos textos, estos pasos de reacción conocen como segundo A y segundo B. Y la tercera reacción es, en realidad, la reacción reversible a través de la cual el argininosucinato es cortado para liberar arginina y fumarato libres, gracias a la acción de la enzima argininosucinasa, también conocida como argininosucinato liasa. El fumarato puede ingresar a la mitocondria y formar parte del ciclo de Krebs, mientras que la arginina continúa en el ciclo de la urea. Cuarta etapa: producción de urea. La arginina producida en el citosol, como acabamos de comentar, sirve de sustrato para la enzima que cataliza la última reacción del ciclo de la urea, la arginasa. Esta enzima se encarga de cortar la arginina y producir con ello urea y ornitina. Destinos de ambos productos. La ornitina regenerada es transportada desde el citosol hacia la mitocondria, donde puede participar nuevamente en otra ronda del ciclo. La urea, por otra parte, es transportada hacia los riñones por el torrente sanguíneo y es desechada con la orina. Función.
El ciclo de la urea permite la eliminación efectiva de los iones amonio, cuya acumulación es potencialmente tóxica para las células de prácticamente todos los animales terrestres. Sin embargo, la cantidad de átomos de nitrógeno que son eliminados a través de esta ruta metabólica depende de distintas condiciones. Una dieta rica en proteínas, por ejemplo, implica el consumo de aminoácidos como combustible energético, por lo que conlleva a una mayor producción de urea a partir de los grupos amino excedentes. El ayuno prolongado, que tarde o temprano activa la degradación de las proteínas musculares para la obtención de energía. También tiene como resultado una mayor producción de urea, pues se genera un exceso de iones amonio que deben ser desechados. Regulación. Las distintas variaciones en la actividad del ciclo de la urea se pueden dar gracias a la regulación de las tasas de síntesis de las 4 enzimas del ciclo y de la carbamoil-fosfato sintetasa primero en los hepatocitos, que actúa en la reacción inicial de activación. En los animales que ayunan durante tiempos prolongados o en aquellos que tienen dietas ricas en proteínas, las 5 enzimas involucradas en la ruta son sintetizadas a tasas relativamente elevadas, en comparación con los animales que tienen dietas variadas y que ingieren carbohidratos y grasas. A pesar de lo anterior, estas enzimas también están reguladas alostéricamente. Por ejemplo, la carbamoil-fosfato sintetasa primero es activada alostéricamente por N-acetilglutamato, que es producido a partir de acetil-CoA y glutamato por la enzima N-acetilglutamato sintasa, cuya actividad es meramente reguladora. Los niveles de síntesis de esta última enzima dependen de la cantidad de acetil-CoA, de glutamato y de arginina, su activador, por lo que estas moléculas indirectamente participan en la activación del primer paso del ciclo de la urea. Trastornos del ciclo de la urea. Se han descrito numerosos desórdenes o trastornos en el ciclo de la urea, los cuales tienen que ver con defectos genéticos relacionados con las enzimas que catalizan los distintos pasos de reacción. Bien, alumnos, ahí nos quedamos. Alumnos, Sí, profesor. Sí, profesor. esto vamos a continuar más detalladamente viéndolo, ¿ya? Porque de repente no lo han comprendido bien. Pero vayan avanzando en Profesor, sus trabajos. Sí, la exposición escucho. comienza de la próxima semana. Sí, la próxima semana, Adrián. Ya, profesor. Ya, nos veremos la próxima clase. Hola, profesor. Ya, nos vemos, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. ¿Alguien tiene el link de la profesora Tania? Por favor, pasen.
Lady. Maricielo. Dime. Toca psicología, ¿no? Sí. Maricielo. Maricielo. Maldita desgraciada, perriña.